¿Qué tal? Mi nombre es Berardo Bárcenas y voy a hablar de verificación de modelos y planificación de trayectorias. Mi inscripción es la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, entonces vamos a comenzar. Bien, aquí la primera cuestión es ¿de qué se trata la planificación de trayectorias? Bien, bueno, pues este concepto lo pudiéramos caracterizar como un problema en el cual los datos de entrada serían un mapa y un conjunto de restricciones, y la salida es una trayectoria en el mapa que satisface las restricciones. Aquí vemos en la diapositiva un ejemplo pues muy común, que yo espero que todos estén familiarizados con él, y es el de un navegador, ¿no? Y bueno, la idea aquí es ir de un punto A a un punto B. Entonces, esos puntos, el inicial y el final, forman parte de las restricciones, y adicionalmente pudiéramos mencionar algunas otras, ¿no? Por ejemplo, en este caso en particular, del ejemplo que estamos viendo es eh, la evasión de carreteras de cuota. Estamos viendo un mapa que hay en México, y una posibilidad que nos brinda este sistema de navegaciones: evadir carreteras que conllevan algún pago. Digamos, ese es un tipo de restricción también que puede considerar en este problema de planificación de trayectorias. Si lo pensamos en otro contexto, por ejemplo, en un sistema de navegación para un agente autónomo como un robot, eh, una parte de las restricciones muy común es la evasión de obstáculos, ¿de acuerdo? Entonces, pero de manera general lo vamos a caracterizar de esta manera, ¿no? Un mapa con un conjunto de restricciones, y lo que necesitamos es obtener una trayectoria en el mapa que satisfaga esas restricciones. Muy bien. Bien, ya mencioné en los ejemplos algunas de sus aplicaciones. Principalmente está en el tema de sistemas de navegación. Los agentes pueden ser autónomos o semiautónomos. Ya mencioné el caso de los automóviles, que pueden considerarse semiautónomos. También pudiéramos considerar otro tipo de sistemas de navegación, por ejemplo, para peatones, que es un contexto diferente al de los automóviles, involucra otro tipo de problemáticas, y de agentes autónomos como drones, como robots, que bien unos son aéreos, los otros pueden ser terrestres, pueden ser que se muevan a través de llantas o de patas, en fin. En general, esta temática es estudiada en todos estos tipos de aplicaciones. Bien, pues como puede esperarse, este problema ha sido estudiado desde hace tiempo, ha sido estudiado largamente en otros contextos. Aquí tenemos algunos ejemplos del desarrollo de algoritmos para la planificación de trayectorias. Entonces, bueno, lo primero, un primer paso es el de hacer una discretización del mapa, ¿no? Entonces, en muchos contextos nuestro mapa no es discreto, entonces habría que hacerlo discreto, y pues una caracterización es en términos de redes o gráficas. eh, y bueno, ahí en el área de cómputo hay eh, una serie de algoritmos de búsqueda em, que son tradicionalmente utilizados para encontrar estas trayectorias. Y bueno, también hay otros enfoques, ¿no? Como algoritmos geométricos, de muestreo, combinatorios, que bueno, todos ellos abordan el problema de distinta perspectiva, tienen ciertas ventajas, desventajas unos con otros. En general, uno de los
limitantes que nos hemos encontrado en este tipo de enfoques es que el lenguaje, para poder especificar las restricciones, se encuentra muy restringido al ámbito o desde la perspectiva en que se quiere estudiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de algoritmos como un algoritmo de búsqueda, pues el tipo de restricciones que nosotros podemos especificar son, pues las encontramos muy limitadas en comparación con otros enfoques. Algunos otros, como los combinatorios, pudieran ser bastante eficientes, pero también tenemos esta restricción. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora de la motivación, ¿no? Ya adelanté un poco, que es la expresividad de los algoritmos tradicionales. Pero bueno, vamos a comenzar ejemplificando, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos un mapa y queremos visitar los puntos A, B, C y D, iniciando en A, y otra de las restricciones sería visitar primero C que D, sin importar qué haya en medio de C y D. Podríamos visitar B, por ejemplo, regresar a A, en fin, eso no está especificado. Esto desde un enfoque tradicional, pues implicaría la composición de un algoritmo con todas las posibilidades que hubiera para satisfacer estas restricciones. Esta en particular, pues le llamamos una restricción temporal. ¿Por qué? Porque pues estamos restringiendo que C vaya antes que D a la hora de encontrar la trayectoria. ¿De acuerdo? Otro tipo de trayectorias que también son de interés en en las aplicaciones de la planificación de trayectoria son restricciones espaciales, como la que tenemos acá, visitar cualquier punto debajo de B, lo que eso significa en el mapa. O también, por ejemplo, restricciones colaborativas, pues lo que quisiéramos es, por ejemplo, encontrar trayectorias para los agentes X, Y y Z, es con ciertas restricciones y con la restricción adicional de que pues estas trayectorias para estos tres agentes no se intersecten. Esto, pues ya hablamos ahí, acá hablamos de mayor expresividad, ¿no? Que se requiere para poder eh, eh, denotar este tipo de restricciones. Bueno, este tipo de restricciones se pueden resolver desde los enfoques tradicionales, pero de una manera, por ejemplo, composicional, ¿no? Por repetir, por ejemplo, el cálculo de la trayectoria en el caso de las restricciones colaborativas para cada uno de los agentes, y adicionalmente codificar que no se vayan a intersectar. El objetivo principal de esta plática es proponer el uso de las lógicas modales, bueno, la verificación de modelos de lógicas modales, para que, para poder abordar este tipo de restricciones, poder expresarlas en este lenguaje de lógicas modales, en un solo enfoque general, ¿no? Sin tener que hibridizar los algoritmos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya dije que nuestra motivación es esta. Y bueno, voy a comenzar hablando ahora de las lógicas modales. Las lógicas modales, bueno, tienen como todas las lógicas en su origen en la filosofía, y bueno, no son tan conocidos, tan estudiados como el enfoque clásico. A mí me gusta introducir a la lógica modal K, podríamos llamarle la lógica modal básica. Desde una perspectiva sintáctica creo que se puede entender fácilmente si la consideramos una extensión de la lógica de proposiciones clásica. Aquí estamos viendo, estoy marcando con el cursor del mouse, una gramática para el lenguaje de la lógica modal K.
Entonces, ahí estamos observando que está compuesta por un conjunto de variables proposicionales, por negación, disyunción, y con otro operador adicional, le vamos a llamar diamante. Y bueno, también podemos considerar notaciones tradicionales como la conjunción, la implicación y una conjunción adicional, perdón, una notación adicional que es este operador, que es una caja, que se define en términos de la negación del diamante. ¿Cómo se interpretan tradicionalmente estos dos nuevos operadores? El diamante como posiblemente y la caja como necesariamente. ¿De acuerdo? Una forma de interpretar estos nuevos operadores es a través de la semántica de múltiples mundos. Y bueno, la idea de manera general de esta forma de interpretar la lógica modal K es, igual a las lógicas modales en general, es que vamos a tener, vamos a considerar diferentes mundos, si lo vemos en términos de gráficas, diferentes nodos o vértices, y, y bueno, dentro de cada uno de estos mundos, vamos a poder interpretar las fórmulas de manera clásica, negación, conjunción, disyunción, y bueno, además, adicionalmente estos mundos va a haber transiciones entre estos mundos, va a haber una forma de un mundo poder acceder hacia otro de los mundos, y la forma en cómo podemos interpretar estas transiciones es a través de los operadores nuevos modales, ¿no? El diamante y la caja. Aquí, del lado izquierdo, estamos viendo el operador del diamante. Observamos que tenemos la fórmula diamante P, que es verdadera en el mundo que está más a la izquierda. ¿Por qué es verdadera? Porque existe un camino hacia otro mundo donde P es verdadero, que es este que estoy aquí marcando con el cursor. ¿De acuerdo? Entonces, desde esta forma de interpretar las fórmulas, el diamante puede verse como un operador existencial, ¿no? Existe una manera de interpretar, de que existe una forma de que P sea verdadera en alguno de los mundos adyacentes sobre los que estamos, sobre el cual estamos nosotros evaluando la fórmula. ¿De acuerdo? Y bueno, el operador de la caja podemos pensarlo como un operador universal, una cuantificación universal, y la idea es que todos los mundos adyacentes donde estemos evaluando la fórmula con la caja, pues deberían de verificar la fórmula que está delante de la caja. En este caso es P, ¿no? Entonces lo que decimos, o cuando decimos que esta fórmula es verdadera en el nodo que está a la izquierda, pues lo que implica es que en todos sus nodos adyacentes la fórmula P es verdadera. ¿De acuerdo? Bien, vamos una vez que ya tenemos una idea general de cómo interpretar las lógica modal K, estas estructuras tienen varios mundos les vamos a llamar estructuras de Kripke, y en caso de que una fórmula sea verdadera en alguno de estos mundos, de cierta estructura de Kripke, vamos a decir que esta estructura es un modelo. Y bueno, otro concepto importante aquí es el de un contraejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando una fórmula no es digamos, una estructura no es un modelo de una fórmula? Entonces queremos saber el motivo, ¿no? ¿Por qué no? Y el contraejemplo, de manera general, se puede conceptualizar como una subestructura de S, donde
la negación de la fórmula es verdadera. Esto, a continuación voy a explicar por qué o su intención es denotar una explicación de por qué esa fórmula no es verdadera o no en determinada estructura. Bien, entonces el problema de verificación de modelos podríamos conceptualizarlo con estos dos puntos. Primero, digamos, la entrada del problema es una estructura de Kripke y una fórmula, y queremos saber si esa estructura de Kripke es un modelo de la fórmula. En caso de que no lo sea, queremos saber por qué. Y eso lo obtenemos a través de un contraejemplo. Entonces, la salida tradicional de las implementaciones de algoritmos de verificación de modelos nos da estas dos salidas, ¿no? En caso de que se cumpla de que si el modelo satisfaga o la estructura satisfaga la fórmula, pues nos responde con un sí, y en caso de que no, pues nos da una explicación a través de un contraejemplo. ¿En qué se aplica la verificación de modelos? Bueno, tradicionalmente la verificación de modelos se ha estudiado en el contexto de verificación de sistemas, tanto de software como de hardware. ¿Cómo hacemos esta verificación en los sistemas? Bien, pues la estructura de Kripke va a ser una representación abstracta del sistema o un modelo. Todavía no sabemos si es un modelo desde el punto de vista de la estructura de Kripke, pero lo que sí sabemos es que la estructura de Kripke va a representar al sistema. Y la fórmula lógica va a describir alguna propiedad, o puede ser un conjunto de propiedades, que sean deseables o indeseables del sistema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, que nuestro sistema, pensemos que nuestro sistema es un programa, una propiedad deseable es que nuestro programa esté libre de errores, por ejemplo. ¿De acuerdo? En caso de que la estructura de Kripke no satisface la fórmula o las propiedades que queremos que el sistema cumpla o no cumpla, pues entonces el contraejemplo nos va a representar una explicación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que en el sistema que está pasando que hace que no se cumpla esta propiedad? ¿De acuerdo? Y bueno, este problema de verificación de sistemas, o esta área, ha sido también largamente estudiada en este contexto de verificación de sistemas, y estas herramientas que hacen la verificación, utilizando algoritmos de verificación de modelos, pues han alcanzado una madurez que nos ha permitido hacer verificación de sistemas a escala industrial. Estamos hablando de modelos y propiedades muy grandes. ¿De acuerdo? Esto en particular ha sido de gran éxito para sistemas que son muy críticos, ¿verdad? Por ejemplo, un controlador aéreo es pues altamente deseable que esté libre de errores, por ejemplo. Bien, bueno, ya expliqué que la verificación de qué trata la planificación de trayectorias y la verificación de modelos. Y bueno, el objetivo de la plática es proponer la verificación de modelos como una alternativa para poder hacer planificación de trayectorias o generar trayectorias. En los términos de verificación de modelos, el mapa que viene de la planificación se va a representar en términos de una estructura de Kripke. Ya hablamos que necesitamos discretizar en caso de que nuestro mapa no sea discreto, discretizarlo. Una vez que lo discretizamos, lo representamos en términos de una estructura de Kripke, y a continuación todas estas restricciones, el conjunto de restricciones, lo codificamos a través de una fórmula lógica. En caso de que el contraejemplo de la fórmula, la estructura de Kripke, nos va a representar la trayectoria que satisface las restricciones, ¿verdad? ¿Por qué va a ser la fórmula que satisface las restricciones? Porque, bueno, esta parte es importante, ¿no? Estamos buscando un contraejemplo de la negación.
De esta manera, esta subestructura del mapa va a satisfacer en ciertos puntos la fórmula sin negar, y pues esto va a ser nuestro objetivo, ¿no? Para encontrar la trayectoria dentro del mapa. Bien, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Y aquí lo tenemos. Tenemos pues un mapa, aquí representado en términos de una estructura de Kripke, y lo que las restricciones que nosotros tenemos es, comenzando en el punto P, queremos que nuestro agente o que la trayectoria nos denote un camino para visitar inmediatamente después el punto Q y concluir en el punto R. Aquí la trayectoria está representada por las letras en rojo. Entonces, comenzaríamos en el punto P, inmediatamente llegamos al punto Q y posteriormente a R. Estas restricciones en términos de una fórmula lógica, en la lógica modal K, pues la encontramos aquí. Es a través del operador del diamante. Y bueno, nosotros encontraríamos esta trayectoria, pues encontrando un contraejemplo de esta fórmula, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. Bueno, hablé primeramente de la lógica modal K, pero en general las lógicas modales pues es una familia de lenguajes. Ahora quisiera hablar muy brevemente de la lógica temporal lineal, que pues como su nombre dice, en este caso las estructuras donde son interpretadas las fórmulas lógicas tienen una forma lineal, como las que vemos en las diapositivas. ¿Qué operadores vamos a tener? En este caso, bueno, pues vamos a tener este operador de la X, en inglés es el operador next o siguiente en español, y es el operador equivalente o análogo al operador del diamante, ¿no? Entonces, lo que hace este operador es verificar que la fórmula que está después de se sostenga o sea verdadera en el nodo siguiente sobre el cual estamos evaluando la fórmula original, justo como estamos viendo aquí en el ejemplo. Otro operador que es más interesante es el operador del hasta, o en inglés es until, y este operador pues es un operador recursivo. ¿Por qué es recursivo? Porque hace una verificación o un test de manera recursiva de la fórmula que está del lado izquierdo, y va a concluir hasta que encuentre un nodo. Y cuando digo un nodo, hasta que lo encuentre, pues es a través de las transiciones que existe en la estructura, que hasta que encuentre un nodo que satisfaga la fórmula que está del lado derecho del operador. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos observar que la fórmula phi se sostiene de manera iterativa hasta que encuentra un testigo para la fórmula del lado derecho del operador. ¿De acuerdo? Bueno, este tipo de operadores, bueno, hay otro tipo de operadores que pudiéramos también platicar, pero que en general podemos definirlo en términos de estos dos, junto con los operadores tradicionales, ¿no? La negación, disyunción, conjunción, en fin. Entonces voy a omitir la explicación de los otros operadores por cuestiones de tiempo. Preferiría pues, comentar un ejemplo muy breve. Supongamos que ahora lo que nosotros queremos es especificar o considerar esta restricción para nuestra trayectoria. Y es la siguiente. Iniciando en P, concluye en el punto Q, pero lo que yo quiero es que evadas los puntos R y S. Los puntos R y S pudiéramos pensarlos como obstáculos, pudiéramos caracterizar ciertas zonas del mapa como obstáculos con las variables proporcionales R y S, y entonces una trayectoria que satisface esta fórmula, pues buscaría iniciar en el punto P y eventualmente alcanzar el punto Q, pero sin pasar
nunca por los puntos R o S. Entre P y Q no nos importa el tamaño, pudiera ser una trayectoria larga o corta, no sabemos. Simplemente queremos que se evadan esos obstáculos. Muy bien, vamos a hablar rápidamente también de otra lógica que es de relevancia para nosotros, es la lógica de cómputo arborescente, y básicamente la idea de esta lógica es una generación de la lógica temporal lineal, donde ahora las estructuras sobre las cuales interpretamos las fórmulas ya no van a ser lineales, sino puede ser cualquier tipo de estructura de Kripke, casi cualquier tipo de estructura de Kripke, pero digamos no tiene la restricción de la linealidad. Tenemos los mismos operadores, el siguiente y el hasta, pero además tenemos un cuantificador, que es un cuantificador existencial y un universal, y la idea de estos cuantificadores es poder pues cuantificar la cantidad de trayectorias que satisfacen la fórmula, ¿no?, que está después de estos operadores. Vamos rápidamente al ejemplo, y tenemos básicamente el mismo ejemplo que teníamos en la lógica temporal lineal, pero en este caso nosotros queremos encontrar no solamente una trayectoria, sino todas las trayectorias que satisfacen la restricción de la evasión de obstáculos. ¿De acuerdo? Esto nos puede ser útil en el contexto de planificación de trayectorias para agentes colaborativos, como el que hablamos en un inicio de la plática, y esto nos daría muchas trayectorias, ¿no? También en el contexto, por ejemplo, de si buscamos trayectorias de una ruta de evacuación durante un desastre natural, pues lo que quisiéramos es tener todas las posibles rutas de evacuación para que pudiéramos compartirlas con las personas interesadas o los agentes interesados y evitar aglomeraciones. Muy bien. Comento rápidamente otras lógicas modales, las espaciales, dinámicas, descriptivas, cálculo son una familia grande de lógicas modales con distintos operadores y con distintas capacidades que pueden ayudar en este contexto de la planificación de trayectorias. Por cuestiones de tiempo, pues lo menciono brevemente y concluyo con pues algunos puntos, ¿no? El objetivo de la plática fue eh, eh, evidenciar la expresividad de las lógicas modales para poder denotar las restricciones que comúnmente encontramos en el problema de la planificación de trayectorias, y bueno, sabemos que los sistemas, los algoritmos de verificación de modos son muy eficientes y pueden ser aplicados exitosamente en este problema. Algunas perspectivas, trabajo futuro es el desarrollo de algoritmos y respectivas herramientas para lógicas modales más expresivas, para poder dar más, especificar restricciones más complejas. Y bueno, también el desarrollo de lenguajes de interfaces de interacción entre la lógica y lo que los usuarios de los sistemas de navegación quisieran especificar. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.